Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Primero quería decir que el video anterior generó muchísimas reacciones, algunas buenas, otras menos, o sea que fue algo de extremos. Muchísima gente me agradeció personalmente lo que aprendió de la porción de la semana anterior. Y otra gente se enojó mucho y lo vi en los comentarios, no le gustó la interpretación. Y cuando yo veo un caso así me pongo contenta, porque digo, si hay reacción, quiere decir que algo se movió aquí. Y eso es lo mejor que puede pasar, que al escuchar una interpretación de la Biblia, algo nuevo, diferente, algo se mueva dentro de nosotros. Y quizás a veces no estamos listos para escuchar una nueva perspectiva, pero más adelante sí lo vamos a poder escuchar, entender y hasta no enojarnos con ello. Entonces, hoy continuamos con el fascinante libro Génesis. Estamos en la porción llamada Toldot en hebreo. Toldot comienza en Génesis 25:19. ¿Y qué quiere decir la palabra Toldot? La palabra Toldot se usa en general como historia. Por ejemplo, si yo quiero decir historia del arte, digo Toldot HaOmanut. Pero dentro de ella se esconde la raíz Vav Lamed Dalet, que tiene que ver con nacimiento, es decir, que tiene que ver también con generaciones. Y no por casualidad se llama así, porque en esta porción se habla de las generaciones de Itzhak, de Isaac. La primera frase, el primer verso de la porción dice así, primero en hebreo, luego voy a traducir, dice: Ve'ele toldot Itzhak ben Abraham, Abraham olid et Itzhak. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y esta es la historia de Itzhak, Isaac, el hijo de Abraham. Abraham tuvo de hijo a Isaac, eso es lo que dice esta frase. Y dentro de esta porción aparece otra historia, otro evento fascinante, y es el nacimiento de los hijos de Itzhak. ¿Y quiénes eran los hijos de Itzhak? Eran Jacob y Esav, y en los idiomas occidentales se dice Jacobo y Esau. Cuenta aquí la Torá que la madre, la esposa de Itzhak, Rivka, quedó embarazada luego de ser estéril por mucho tiempo. Finalmente quedó embarazada de 2 mellizos y el embarazo era muy duro, muy dificultoso, y ella misma habla con Dios para preguntar por qué es tan dificultoso. ¿Y qué le responde Dios? Estamos en Génesis 25:23, dice así: Vayomar Hashem la, Shnei goim bebitnech, veshnei leumim mimeaich ipardu. O sea, lo que dice esta frase, cuando Dios le responde a Rivka, Él le dice, porque 2 pueblos tienes en tu vientre. ¿Cómo se dice la palabra pueblo? Se dice goy, dice Shnei goim, 2 pueblos. Y los 2 niños que iban a nacer iban a ser muy diferentes, pero iban a dar nacimiento a 2 generaciones de 2 pueblos diferentes. Y también la Torah cuenta que el primero que nace es Esau o Esav en hebreo, que era muy fuerte, era grande, era pelirrojo, y luego sale Jacob, que era más débil, era un niño más sensible. También en la Torá se explica que Esav, era cazador, y contrariamente a él, Jacob era un hombre de quedarse dentro de la tienda, de la carpa y estudiar. Era una persona muy espiritual. Y a través de todas las interpretaciones de la Torá, de las varias partes donde aparece Esau, se entiende también que era una persona muy cruel, que no dudaba, por ejemplo, en matar gente y que no tenía él nada que ver con espiritualidad, era más manejado por sus deseos terrenales que lo espiritual. Y si profundizamos mucho más y entramos en cómo lo describe la Cábala hebrea, estos 2 niños, Esav y Jacob, representan 2 lados opuestos, porque Jacob representaba lo elevado espiritual, la misericordia, y Esau representaba el lado más bajo, más bestial, se puede decir, más animal, sin ningún tipo de misericordia. Hasta se habla de Esau como la representación del mal en la tierra. Y lo que ocurre aquí es muy importante porque también se explica que dentro del vientre de Rivka, el que tenía que salir primero era Jacob, pero Esau, por ser tan fuerte y por tener tantos deseos de
ser él más que su hermano, lo empujó y salió él primero. Y Jacob salió segundo, agarrado del talón de Esau, que talón se dice Akev, que es la misma raíz que Jacob. Y en esa época, en el Medio Oriente, el ser primogénito era algo de un valor inconmensurable. El primogénito era el que heredaba todos los derechos, todas las posesiones del padre. Cuando el padre fallecía, venía a tomar él el lugar del padre para toda la familia, y eso era un lugar importantísimo de liderazgo y de respeto. Todos tenían que obedecer al hijo primogénito una vez que no estaba el padre. Y lo que vemos inmediatamente en el siguiente párrafo es el famoso evento en el que Esau desprecia su primogenitura y la entrega por un guiso de lentejas. Es decir, él volvía muy cansado de cazar y Jacob estaba cocinando, preparando un guiso de lentejas, y cuando entra Esau en la tienda hambriento, le exige que le dé de esa cosa roja, que él así la llamó, y Jacob le dice que se la da solo si él se la paga con la primogenitura. Y ahí Esau le dice, en Génesis 25:32, primero en hebreo, dice, Veyomar Esav, ine anoji olech lamut, velama seli bejorá. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esau le dice, de todas maneras me voy a morir. ¿Qué me importa la primogenitura? Es como que él no le da ningún valor. Y la última frase de este párrafo, que es Génesis 25:34, dice así, Vayakum veilech vayebas Esav et abejorá. ¿Qué quiere decir eso? Que luego de comer el guiso, se levanta Esau y se va y desprecia la primogenitura, hasta hace un gesto de desprecio hacia ella. Y ahora vamos a analizar la palabra Bejorá, que es primogenitura. Ya sabemos desde otros videos en los que les he enseñado que la Kabbalah hebrea, que es la herramienta para analizar el Antiguo Testamento y extraer los secretos que están codificados en él, y más que nada codificados dentro del texto en hebreo, una de las herramientas es tomar una palabra y dar la vuelta y ver qué quiere decir cuando está dada vuelta. Y vamos a ver lo que quiere decir la palabra primogénito, que es bajor, si la damos vuelta, porque ahí aparece un secreto increíble. La palabra primogénito, que es bajor, al dar la vuelta, descubrimos la palabra rahub. ¿Y qué quiere decir rahub? Rahub viene de la raíz reish haf bet, que quiere decir montar, como montar a caballo. O sea que, ¿y qué es lo que podemos entender de esto? Vamos a conectar este punto con algo fascinante, que es el concepto que existe en el judaísmo, que dice que el Mesías, Mashiach, va a llegar montado en un burro. ¿Y cómo se dice montado en un burro? En hebreo se dice rojev al jamor, es la misma raíz, rojev. Y cuando uno lee la frase montado sobre un burro, uno puede imaginar una persona simplemente montando un burro. Pero aquí se esconde un secreto increíble que ya lo he contado en otros videos, y es que la palabra burro, que es jamor, ahí lo vemos escrito, tiene la misma raíz que es het mem reish, que quiere decir homer, y homer quiere decir materia. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? Que el Mesías va a ser aquel que tiene dominio sobre la materia, contrariamente a alguien que sucumbe ante la materia, ante lo material o ante los deseos materiales. Es decir, que el Mesías está elevado y sobre la materia. Entonces vemos también que la palabra primogénito tiene dentro de ella la raíz de montado, porque también el primogénito es un estatus que tiene que ver con lo espiritual. Y no por casualidad Esau, que a él no le importaba nada lo espiritual, al revés, él sucumbía ante lo material, él desprecia la bejorá, desprecia la primogenitura, porque en su caso la materia es la que estaba montada sobre él. Y ahora vamos a analizar un poquito en qué épocas de la Torá, en qué momentos hubo primogenitura y qué pasó con ella. La primer primogenitura, ¿de quién fue? Claro, de Adán. Y Adam,
también hizo algo parecido a Esaú. Él también despreció esa primogenitura al cometer el pecado de comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, lo que Dios le había dicho que no tenía que hacer. Y lo que ocurrió es que perdió los privilegios de vivir en el paraíso, de vivir una vida perfecta y llena de felicidad y sin sufrimiento. Es decir, al él mismo no valorar la Bejorá, es decir, su estatus de primer hombre en el mundo creado por Dios, pierde ese privilegio y ahora sí él está debajo de la materia, porque tal como leemos en el Génesis, luego de este pecado se le explica al hombre que va a tener que sufrir para traer el pan a la casa y a la mujer que va a tener que sufrir pariendo hijos. O sea que la materia es la que iba a estar montada sobre ellos. Y ahora pensemos un poquito en qué otra primogenitura hay dentro de la Torá, y esto es más a nivel macro, a nivel espiritual, y es una primogenitura muy actual en este momento en el mundo. La primogenitura de la Torá es el conocimiento de Dios como uno, porque primogenitura también es primicia. Bejorá no es solo primogenitura, sino también es primicia, o sea que la Torá viene a dar la primicia al mundo del monoteísmo, de presentar a Dios como uno. Eso contrariamente al paganismo y a la idolatría. Y esa primicia, primogenitura también la podemos llamar, daba un privilegio. Este libro da todo el conocimiento para poder elevarse sobre la materia. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en el mundo? Estamos viendo exactamente eso, estamos viendo el desprecio hacia la primicia que se recibió en la Torá, que es el reconocimiento de Dios como uno, y también la adhesión al Creador, al uno. Lo vemos a diario en todas partes, de qué manera se está despreciando el Antiguo Testamento y luego, a continuación, el Nuevo Testamento, que está íntimamente conectado con el Antiguo. Y también vemos que en nuestra época el que está arriba y el que está abajo, el que monta es la materia, lo material, lo superficial, el ego, montan sobre lo espiritual. O sea que son los que mandan en el mundo hoy en la mayoría. Y por eso será que cuando llegue el Mesías, tiene que dar un vuelco y comenzar a montar sobre la materia. Entonces, mi pregunta a ti es, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado de Esaú o del lado de Jacob? ¿Quieres ser tú también de los que desprecian la primicia de la belleza y la verdad que trajo el Antiguo Testamento y la elevación espiritual? ¿Quieres ser del lado que recupera la posición de montar sobre lo material, sobre lo bajo, sobre el ego y heredar las promesas que le dio Dios al pueblo elegido? Y no olvidemos nunca que el pueblo elegido no tiene religión, no tiene etnia. El pueblo elegido es un grupo de almas. Es el grupo de almas que tiene adhesión al Creador. Es aquel que no se deja convencer por todo ese ejército de difamadores y de desinformadores que están intentando hacerte despegarte de Dios en vez de unirte y adherirte a Él. Y la buena noticia es que yo a diario recibo testimonios de gente que tiene fe, que ve lo que está pasando y me dicen que cada día su fe es más fuerte en vez de ser destruida, que es lo que quieren lograr. ¿Y por qué es eso? Y yo puedo explicar esto desde mi intuición. Porque la luz que introdujo el Creador en este mundo no puede eliminarse, pero si hay gente que la desprecia, que no la quiere, entonces esa misma luz se va hacia quien sí la quiere. Entonces los pocos que quedan con adhesión al Creador van a ser tan fuertes, tan elevados, que nada va a poder dañarlos. Entonces tenemos que dejar de temer. Tenemos que dejar de temer a los planes de no sé qué grupos, de qué agendas. Lo único que te tiene que importar es fortalecer tu relación con el uno, porque lo que está pasando hoy no es una guerra entre países o una guerra entre Oriente, Occidente, comunismo, capitalismo. No. La guerra es entre los fieles a Dios y los fieles
al lado de Esau, el lado del mal, el lado del ego, el lado del materialismo, el lado del ignorar el sufrimiento ajeno, que lo vemos ahora todos los días en estos desastres que están ocurriendo en tantos lugares del mundo. De qué manera esos que tienen poder, entre muchas comillas, ignoran el sufrimiento de su propio pueblo, pero a su vez vemos destellos de luz tan grandes en la gente que está dando día a día su tiempo, su dinero, su esfuerzo para ayudar y para dar sin pedir nada a cambio. Así que vemos sin lugar a dudas extremos de maldad y de bondad a la vez en el mundo, tal como Jacob y Esaú eran extremos. Entonces, no nos preocupemos, solo ocupémonos de fortalecer nuestra relación con el uno y todo lo demás no tiene que preocuparte. Entonces, eso es todo por hoy. Antes de darles mi bendición, contarles que ahora, en este fin de semana, tenemos una promoción de un descuento muy grande para unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo, en directo, interactivas, en las que pueden hablar conmigo, hacerme preguntas, comentarme lo que desean. Y ahí hablo sobre lo que pasa hoy en el mundo con libertad de expresión. Y hasta fin de mes tenemos una promoción con un descuento muy muy grande. Les dejo abajo el enlace si quieren disfrutar de esto. Y espero verlos en mi próxima transmisión en vivo. Entonces ahora sí los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat Shalom.